Cuando una gran transformación se realiza en la condición humana, trae siempre consigo un cambio gradual en las ideas. Hippolyte Taine. A continuación les vamos a presentar la historia de psicología social y la investigación cualitativa. Los comienzos de la psicología social se remontan hasta el año 1890 con Emile Durkheim, quien realizó trabajos acerca del comportamiento individual versus comportamiento social, en donde lo social o normas sociales, que son externas al ser humano, ejercen sobre él una influencia comportamental. También trabajó sobre la diferencia entre representación individual y representación colectiva. Posteriormente, en 1890, Gabriel Tarde realizó su publicación sobre las leyes de la imitación, en donde se resalta el carácter dinámico y selectivo de la imitación, por lo cual nuestro comportamiento podría ser el resultado de la combinación de los comportamientos de los otros. En 1898, Gabriel Tarde hace un estudio de psicología social, en donde estudió el papel del individuo, sus innovaciones e invenciones en su contexto social. También realizó los primeros avances de la teoría del rol. Después, hacia el año 1900, comienza el periodo tradicional, el primer periodo de la historia de la investigación cualitativa. Este periodo, que va hasta 1950, se caracteriza por tener un paradigma positivista y fundacional. También trabaja con diarios de campo, en donde se investigaba al otro como un objeto extraño. Se observó su cultura, costumbres y hábitos. También fue denominado el periodo etnográfico solitario, puesto que los etnógrafos salían a territorios desconocidos y regresaban con información de ese otro. Escribían tomando en cuenta el objetivismo, complicidad con el imperialismo, creencia en el monumentalismo y creencia en la atemporalidad. Hacia 1908, William McDougall, psicólogo inglés, y Edward Ross, psicólogo americano, publican los primeros libros de psicología social. Hacia 1913, Max Ringelmann realizó un estudio que hizo en 1880, pero fue publicado en 1913, sobre el efecto de la presencia de otros en el desempeño individual. Él estudió lo mismo, pero encontró que las personas suelen cometer mayor cantidad de errores al actuar cuando hay personas viéndolas. En 1916, Wilhelm Wundt hizo la publicación de su trabajo Psicología de los Pueblos, apuntes para una psicología histórica del desempeño de la humanidad, la cual fue de gran importancia para la psicología social, puesto que abarcó formas de comportamiento colectivo, así como procesos mentales que trascienden al individuo y surgen por asociación en una comunidad cultural. Relaciona la cultura con los procesos históricos de la humanidad. En 1920, Willy Helpach funda el primer instituto de psicología social en Alemania. En 1924, Floyd Allport, psicólogo americano, publica el tercer libro de psicología social con enfoque en la interacción entre individuos y su contexto social. Este tenía un énfasis en el uso de la experimentación y el método científico. Después, un periodo de gran importancia fue el de la Segunda Guerra Mundial, en 1933 a 1945, con la dictadura de Adolf Hitler. Este despertó un fuerte interés por los ámbitos relevantes a la psicología social, puesto que generó inquietud sobre las causas de violencia, el prejuicio, el genocidio, conformidad y obediencia. Por esta razón también hubo grandes migraciones de psicólogos sociales a Estados Unidos. En 1936, Gordon Allport, junto con otros psicólogos sociales, fundaron la Sociedad para el Estudio Psicológico de Asuntos Sociales, Society of the Psychological Study of Social Issues. En 1936, Muzafer Sherif publicó una investigación experimental sobre la influencia social, cómo la influencia de un grupo puede influir en sus miembros de manera individual. Este estudio demostró que era posible estudiar los procesos sociales complejos en una forma rigurosamente científica. En 1935 a 1947, Kurt Lewin investiga sobre el comportamiento como una función de interacción entre la persona y el contexto, dándole al estudio una perspectiva interaccionista. Después, hacia 1950, Theodor Adorno y sus colegas publican The Authoritarian Personality, donde se hace una revisión sobre cómo los prejuicios extremos pueden ser moldeados por los conflictos de personalidad en la infancia. Hacia 1950 comienza el periodo modernista o de Edad Dorada, el cual es el segundo periodo en la historia de la investigación cualitativa. Este periodo va hasta el año 1970 y se caracterizó por la aparición del positivismo, hermenéutica, estructuralismo, semiótica, fenomenología, estudios culturales y feminismo. Se trabajaron temas como la etnometodología, fenomenología, teoría crítica y el feminismo. También se caracterizó por ser multimetodológico, es decir, que combinaba formas abiertas y semiestructuradas de la entrevista con la observación del participante y el análisis del material en formas estadísticas. También hubo una vigencia de la guerra de Vietnam, en donde se indagaron temas sobre la vida y la muerte, y una batalla entre la investigación cuantitativa y cualitativa por cuestiones de definición. Posterior a eso, en el año 1951, Solomon Asch investiga sobre el efecto de las mayorías en el comportamiento del individuo.
Hacia 1954 y 1957, Leon Stinger investiga sobre el autoconocimiento, es decir, que la gente se compara con los demás y cómo actitudes de un individuo cambian de acuerdo a su comportamiento. Hacia 1960, Milgram investiga sobre la vulnerabilidad y la desobediencia ante una figura de autoridad. Después, en la década de los 60, otros investigadores de la época abarcan temas como agresión, atracción física, estrés y sobre cómo la gente se ve y ve a los demás. Posterior a eso, en el año 1970 comienza el tercer periodo en la historia de la investigación cualitativa, denominada periodo de desdibujamiento de los géneros, que finaliza en 1986. Durante este periodo se tomaron recursos de otras disciplinas, así como se usaron teorías sobre la investigación naturalista, positivismo, pospositivismo, fenomenología, etnometodología, teoría crítica, teoría neuromarxista, semiótica, estructuralismo, feminismo y etnorraciales. Se abarcaron temas de política y ética y se realizaron estudios de caso de métodos histórico, bibliográfico, etnográfico y clínico. También por medio de lecturas, entrevistas y textos culturales se realizó una descripción densa y minuciosa. En 1986 comienza el cuarto periodo de la historia de la investigación cualitativa denominado periodo de crisis de la representación, el cual finaliza en el año 1990. Este se caracterizó por tener problemas de cuestiones de validez, comprobabilidad y objetividad, en donde el investigador tiene un protagonismo importante en lo que encuentra en la investigación. Después, hacia la década de 1970 y 1990, se da una crisis de la psicología social, sobre todo en la década de los 80, en donde se cuestionó el por qué y para qué de las ciencias sociales, así como su relevancia social. Esta crisis fue empirista por su falta de objetividad y confiabilidad de sus estudios, también fue profesional porque no se distinguían bien quién era de cada disciplina, y transdisciplinar, puesto que necesitaba limitar el campo de acción de cada disciplina. En respuesta a esta crisis, se realizaron diferentes acciones, como por ejemplo se mejoró el método de investigación y se llegó a un acuerdo de todos los investigadores. También surgió la psicología social comunitaria, en donde se estudiaron los factores psicosociales que permitieron desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para así solucionar problemas que los afecten. También surgió la psicología crítica, a inicios de los años 80, en donde se sometían a análisis las teorías, conceptos y perspectivas aceptadas como explicaciones últimas de los fenómenos psicológicos, desvelando sus contradicciones, sus incoherencias, debilidades y fortalezas. Finalmente surgió la psicología de la liberación en el último tercio del siglo XX, en donde se busca rescatar el potencial de recursos de todas las personas oprimidas que sufren de carencias y exclusión social, para que así ellas puedan lograr transformaciones en su contexto social a través del fortalecimiento de la democracia y el carácter ético crítico. Finalmente, también se iniciaron estudios sobre cognición social, cómo percibimos, recordamos e interpretamos información de nosotros mismos y los demás. Hacia el año de 1990 comienza el quinto periodo en la historia de la investigación cualitativa denominado periodo del posmodernismo, el cual va hasta 1995. Este se caracterizó por tener sensibilidad, duda y rechazo de cualquier intento de privilegiar un método de teoría dada y una triple crisis de representación, de legitimación y de praxis. En el año 1995 comienza el sexto periodo denominado de investigación experimental, el cual culmina en el año 2000. Este se caracterizó por una amplia publicación de investigaciones de ciencias sociales y humanidades en Altamira Press y formas innovadoras de presentar la experiencia de vida. Después, hasta el año 2000, comienza el séptimo periodo denominado Presente de las luchas metodológicas, el cual culmina en el año 2005. Este se caracterizó por tener nuevas e innovadoras publicaciones en nuevas revistas interesadas en estos estudios. Sin embargo, hubo una lucha metodológica de las investigaciones. Y finalmente, a partir del año 2005 hasta hoy, se vive el último periodo de la investigación cualitativa denominado Futuro Fracturado, el cual se caracteriza por nuevos descubrimientos, nuevas formas de mirar, interpretar y argumentar y escribir, y además por tratar temas tales como la raza, la etnicidad y género que dan forma a la investigación y caracterizan como multicultural.